Así es, el defensor, y vamos a conversar con el licenciado José Beltré, quien es abogado de la Dirección de Abogacía y Promoción de la Competencia de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, mejor conocida como Procompetencia. Licenciado Beltré, ¿cómo se siente en esta tarde? Muchas gracias, Nilo. Muy bien. Agradecer al Defensor del Pueblo por la invitación. Y acá estamos para promover lo que es la libre y leal competencia y para dar a conocer la relación que tiene esto con los derechos fundamentales, que como bien decías al inicio, no la podemos ver al principio, pero sí, tiene una muy buena y muy cercana relación y está plasmada en nuestra Constitución. Muy bien. Y bueno, a nosotros en el Defensor del Pueblo nos enorgullece ver cómo en algunas instituciones del Estado se le ha ido dando espacio a personas jóvenes, preparadas, comenzando por mí, y con José Beltré, que es una persona, es un abogado muy joven y que tiene una muy buena y sólida formación, tanto aquí en República Dominicana como en el exterior. ¿Cuáles son vamos a decir, su preparación académica fundamental en este momento? Sí, bueno, soy abogado, como bien ya se planteó, estudié en la Universidad Iberoamericana, en UNIBE, y cuento con un máster de Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, que se encuentra en Madrid. También tengo estudios en liderazgo por Ryerson University y estudios en gestión municipal por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, acá en Santo Domingo. Estudios, estudios municipales. Sí, estudios y gestión municipal. Muy bien, sobre excelente. INTEC, y hemos ya estado capacitándonos en temas de competencia, libre competencia y tecnología. Muy bien, y muy interesante eso. Y en otra ocasión vamos a hablar también de todo este tema de las administraciones locales. A la orden, y sobre todo que ya en estos días se aprobó una nueva ley de ordenamiento territorial y falta otra de administraciones locales para terminar de organizar mejor vamos a decir, la organización municipal y de distritos municipales en República Dominicana, que es un tema pendiente y que tradicionalmente ha sido la cenicienta del Estado dominicano. Y dice la Constitución que esa es la base del Estado. Es decir, el primer gobierno es precisamente los ayuntamientos. Y bueno, la libertad de empresa es un derecho fundamental establecida en el artículo 50 de la Constitución de la República. Y dentro de la libertad de empresa, vamos a hacer una pequeña lectura de lo que dice la Constitución. Para todos aquellos que a veces nos preguntan, mira, que por qué no se habla estrictamente de derechos fundamentales. Sí, estamos hablando de derechos fundamentales. Lo que pasa es que la Constitución en muchas ocasiones lo lleva al plano de los hechos y dice la Constitución, no se permitirán monopolios salvo en provecho del Estado. Eso todo el mundo lo sabe. La creación y organización de esos monopolios se hará por ley, lógicamente. El Estado favorece, y oigan bien, y vela por la libre competencia, por la competencia libre y leal, y adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, estableciendo por ley excepciones para los casos de la seguridad nacional. Eso establece la Constitución como un derecho fundamental, la libre y leal competencia. Licenciado, luego vamos a ver algunos conceptos que habla la Constitución de monopolio, de posición dominante, del abuso de la posición dominante, etcétera, etcétera. Pero vamos a lo fundamental. ¿Qué debemos de entender por el derecho de la competencia? Porque a veces la gente entiende, bueno, competencia, la competencia de caballo, de perro, de carro. ¿De qué estamos hablando en términos constitucionales del derecho de la competencia? Sí. Bueno, primero hay que comenzar diciendo que la competencia es un concepto de la economía, ¿verdad? Que el derecho lo ha utilizado y también ha hecho parte de él. Cuando hablamos de derecho de la competencia, nos referimos a esa rama del derecho
que busca estudiar, analizar, investigar y sancionar las conductas de prácticas anticompetitivas. Entonces, ahora bien, la libre competencia. Pero estamos hablando en qué ámbito. En el ámbito comercial, en el ámbito... En el ámbito comercial, la competencia en el ámbito comercial. Ahí vamos. ¿Qué es esto de la libre competencia, de la libre y leal competencia y dónde lo vemos? La libre y leal competencia no es más que el escenario donde las personas, tanto físicas como jurídicas, puedan tener la libertad de participar en un determinado mercado, que puedan decidir a quién le compran y a quién le venden de manera libre y que no exista ningún obstáculo para que ellos puedan acceder a un determinado mercado. Por ejemplo, si yo decido poner una empresa X de celulares, yo tengo que tener esa libertad de poner mi empresa, de comprar los suministros, los celulares, las cajas y demás, a quien yo, como agente económico, decido comprárselo. Y eso es la libre y leal competencia. Nuestra Constitución lo reconoce en el artículo 50, donde se habla de la libertad de empresa. Como bien mencionaba Nilo, la libertad de empresa tiene otras libertades accesorias, la libertad de contratar, de que usted pueda decidir con quién contrata, con quién se emplea, con quién contrata, y dentro de esta se encuentra la libre y leal competencia. Nosotros siempre hablamos en la Constitución de que la libre y leal competencia tiene 3 dimensiones en nuestra Constitución, Nilo. Nuestra Constitución primero lo reconoce como un derecho en el artículo 50.1 de la Constitución. También lo conoce como un principio rector, porque si vemos el artículo 217 de la Constitución, establece que el régimen económico de la República Dominicana debe contar con la dimensión de la libre y leal competencia. Por consecuencia, ahí se instaura en el artículo 217 como un principio rector. Y también lo vemos como una obligación estatal, como una obligación del Estado. En el artículo 50.1, cuando dice la Constitución que el Estado debe velar, como tú bien leíste, que el Estado debe velar por el cumplimiento de la libre y leal competencia y evitar prácticas anticompetitivas. Por consecuencia, la libre competencia cuenta con todo un aval constitucional en la Constitución de la República Dominicana, y esto se viene fortaleciendo luego con esta Constitución del 2010 y la adopción de la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho. Muy bien, y bueno, y cuando la Constitución de la República habla de que se prohíbe el monopolio y bueno, y crea una excepción y dice, bueno, podrá haber monopolio en favor del Estado. Eso es algo que mucha gente ha escuchado, pero no todo el pueblo lo entiende muy bien. ¿A qué nos referimos con monopolio? ¿Qué es un monopolio realmente? Sí, un monopolio no es más que, para explicarlo de la manera más sencilla posible y que los escuchantes de los que participan en este programa puedan entender, un monopolio no es más que cuando determinados agentes económicos son los que dominan un mercado en específico, ¿verdad? Eso es un monopolio. Cuando una sola empresa, en otras palabras, es la que tiene control total de un determinado mercado. Y, por consecuencia, utiliza ese mercado para evitar que otros agentes puedan participar de ese mercado, para evitar que otros competidores compitan con él. Eso en esencia es un monopolio. Bueno, y realmente uno de los efectos nocivos, como dice la misma Constitución, es que como ellos son los únicos o el único, son los que imponen sus reglas, imponen sus precios, imponen sus calidades, y la gente tiene en buen dominicano que tragarse esa situación, y realmente eso es lo que viola la Constitución de la República. Bien, vamos a una pausa y regresamos en breve. ¿Qué son los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales del ser humano son los derechos civiles y políticos que tenemos como personas. El propósito de estos es proteger a las personas contra las acciones del Estado o de cualquier persona que viole sus derechos. Algunos de estos derechos son: derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable. Por esto, en la Constitución Dominicana se prohíbe la pena de muerte. Derecho a la dignidad humana. La dignidad del ser humano es innata, sagrada e inviolable. La dignidad
Es el respeto y estima que todas las personas merecen por ser seres humanos. Derecho a la igualdad. Todas las personas tenemos los mismos derechos en República Dominicana, sin importar nuestra condición socioeconómica, si somos de distintas religiones o qué preferencias tengamos. Todos somos iguales ante la ley. Derecho a la libertad y la seguridad personal. En la República Dominicana, todos debemos sentirnos libres y seguros. Nadie puede ser arrestado sin una causa justificada por la ley, y las personas detenidas se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Nosotros gozamos de muchos derechos. En los próximos capítulos, mostraremos más derechos que tenemos en la República Dominicana. Así concluimos este episodio sobre los derechos fundamentales. Estamos de vuelta aquí en Así es el Defensor, conversando con el abogado José Beltré, quien es de la Dirección de Abogacía y Promoción de la Competencia de Procompetencia. Y estábamos hablando precisamente de ese derecho fundamental que es la libre y leal competencia y su incidencia en los demás derechos. Antes de hablar un poco de ese efecto que pueda tener en los demás derechos, prefiero que me hable un poquito del derecho de los consumidores, por ejemplo. Pero, ¿por qué se le llama eso? Libre y leal, porque libre ya lo sabemos. Ahora, el término leal, ¿qué quiso decir el legislador o el constituyente en ese caso a la hora de decir leal? ¿A quién hay que serle leal en el comercio? Bueno, con libre y específicamente leal competencia, el constituyente se quiso referir a aquellos agentes económicos que no actúan de manera leal en un determinado mercado. Es decir, que para participar en el mercado que le corresponde, pues intentan cometer algunas prácticas para desfavorecer a los demás y favorecer a su propia empresa. Por ejemplo, escuchamos mucho la palabra de competencia desleal. Esa es una de las conductas que se persiguen en procompetencia. ¿Y qué es eso de competencia desleal? Con la palabra también leal. Sencillo, podemos poner el ejemplo de que hay un agente económico de que pretende utilizar o sacar algún producto similar al de la competencia. Y eso es una competencia, usted diría, justa. Yo entendería que no es una competencia justa porque pretende vender su producto, su bien, lo que él produce, haciéndose pasar por otro. Por consecuencia, eso no es una competencia justa y por eso tenemos la nomenclatura de libre y leal competencia. Muy bien, muy bien. O sea, que no es solamente el hecho de que yo tenga esa, vamos a decir, esa facilidad de ejercer el comercio sin tantas barreras, sin tanta burocracia, sin tantas triquiñuelas, que muchas de esas vienen desde el Estado. Pero la parte de la lealtad también viene de los mismos comerciantes. Claro, los mismos agentes económicos. Que se mueven por la izquierda, como decimos nosotros, y no hacen la cosa por las reglas que se supone como debería de hacerse. Y eso tiene que ver mucho con la seguridad jurídica. Es correcto. Que también, como menciona el licenciado, la seguridad jurídica establecida en el artículo 110 de la Constitución no es un derecho fundamental solamente, es un principio y un valor constitucional. Es decir, hay que actuar para que la seguridad jurídica sea un hecho en el país. Licenciado, esta rama del derecho de la competencia, se supone que no ha existido siempre. ¿En qué momento histórico, en qué contexto histórico comenzamos a hablar de la necesidad de regular la competencia a nivel comercial en el mundo? Es decir, a nivel global. Sí. Bueno, la competencia, la libre y leal competencia surge desde el nacimiento propio de la industrialización, ¿verdad? Cuando fueron creciendo grandes empresas y se fue visualizando que unas empresas tenían control total de un determinado mercado. Y se vio la necesidad ahí de regular esas empresas porque ya no habían otros agentes para poder competir. ¿Y qué causa que no existan agentes para competir? Bueno, los consumidores se ven afectados porque no tienen opciones.
no hay otras opciones de compra. Si solamente hay un agente económico que me ofrece a mí un determinado producto, entonces yo no tengo opciones de compra. Y fue surgiendo esa necesidad de comenzar a regular a esas grandes empresas que crecieron cuando emerge el proceso de industrialización, y ahí específicamente surge la libre y leal competencia. En nuestro país, la ley que crea la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que es la 4208, es del año 2008. Es una ley que surge, que fue como un requerimiento para que República Dominicana pueda formar parte del DERECAFTA, como a otras leyes, como en este caso también nació la ley de los consumidores, nació en ese mismo contexto, y esta ley nace en el 2008, la ley 42-08, pero no es hasta el 2017 que entra en plena vigencia cuando se designa a la primera directora ejecutiva de la institución. Muy bien. Bueno, pero en Procompetencia entonces tenemos presidente y tenemos director ejecutivo. Sí, Procompetencia se divide de la siguiente manera. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tiene un consejo directivo que está conformado por 5 miembros. ¿Y cuál es la función fundamental de ese consejo? Ese consejo directivo son una especie de jueces del derecho de la competencia. ¿Por qué Procompetencia tiene potestad sancionadora? Procompetencia puede sancionar las determinadas prácticas anticompetitivas. Por ejemplo, para que el pueblo no se entienda, ¿qué significa una potestad sancionadora? Pues esa es la palabra más abogadística que yo he escuchado. La potestad sancionadora administrativa es esa facultad que tiene un determinado órgano de la administración para imponer sanciones, para castigar una mala práctica, en este caso una práctica anticompetitiva. Una multa, por ejemplo. Procompetencia, su consejo directivo tiene la facultad de sancionar determinadas prácticas anticompetitivas que establece la ley, como por ejemplo el abuso de posición dominante, los acuerdos colusorios o la competencia desleal. Ese es uno de los órganos que nos compone, el consejo directivo, quien es que decide sobre las sanciones que se van a imponer de manera administrativa. El otro es la dirección ejecutiva, que viene siendo una especie de fiscal de la competencia. Es quien investiga, quien analiza y interpone los casos ante el Consejo Directivo de Procompetencia. Muy bien. Esta es lo que compone a la Comisión Nacional de la Competencia como autoridad de competencia de la República Dominicana. Muy bien, entonces esa dirección ejecutiva sería como una especie, salvando las diferencias, claro está, una especie de fiscal de Ministerio Público. Es correcto. En esa materia, lo que quiere decir que son los que investigan y persiguen. Es correcto. La dirección ejecutiva es quien investiga, persigue e interpone al Consejo Directivo los casos, que ellos vienen siendo como los jueces, los que deciden cuál será la sanción a imponer y a estudiar, evidentemente, la práctica anticompetitiva que se alega. Muy bien. ¿Y las decisiones que toma ese consejo directivo son recurribles? Es decir, pueden ser apeladas, pueden ser llevadas a la Suprema, pueden ser llevadas al Tribunal Constitucional. ¿Qué yo puedo hacer con una decisión que a mí no me guste del Consejo Directivo de Procompetencia? Sí, esas decisiones del Consejo Directivo de Procompetencia pueden luego conocerse por el Tribunal Superior Administrativo. Incluso tres de las últimas decisiones que ha decidido el Consejo Directivo han sido recurridas al Tribunal Superior Administrativo, quien luego, con su potestad contenciosa administrativa, es que estudia el expediente. O sea que sí, existe la posibilidad de volver a conocer y de estudiar la sanción impuesta por Procompetencia cuando los agentes económicos no están de acuerdo con las mismas. Muy bien, licenciado. Usted mencionó la ley 42-08, que es la ley que crea Procompetencia y bueno, y regula todo este tema, y me imagino que habrá reglamentación, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las principales fuentes del derecho de la competencia en el derecho dominicano, en el ordenamiento jurídico dominicano? Sí, como comenzamos al inicio, bueno, la Constitución habla tal cual de la libre y leal competencia, incluso menciona prácticas anticompetitivas como el abuso de posición dominante o acuerdos colusorios. Luego tenemos nuestra ley, que es la ley 42-08, que está disponible en nuestra página web, se puede descargar ahí gratuitamente. Y también tenemos el reglamento de aplicación de la ley.
de aplicación de la ley que se promulgó en el año 2020. Estas son las principales fuentes, junto a otros demás reglamentos que ha emitido Procompetencia, que se utilizan al momento de tomar una decisión y de estudiar unas prácticas anticompetitivas. También se evalúa la doctrina. Perdón. En el año 2020. En el año 2020 se promulgó el reglamento. El reglamento de aplicación de la ley. 42-08. Es decir, duramos 12 años para un reglamento. Es correcto. Pero por Dios. Hubo un letargo para que la ley pueda entrar en plena vigencia, porque la propia ley establece que con la designación de la dirección ejecutiva era que entraba la plena vigencia, porque sin la dirección ejecutiva no se puede investigar. Entonces, en el 2017 es que entramos en plena vigencia a funcionar como una autoridad de competencia, y en el 2020 es que tenemos reglamento. Bueno, fue lo que se pudo, pero lo tenemos. Bueno, pero exactamente, lo que se pudo, pero ya lo tenemos, que es lo importante. Y bueno, vamos a una breve pausa en la cual vamos a escuchar y a ver una producción sobre la encuesta nacional de los derechos humanos en República Dominicana, con unos hallazgos sumamente interesantes, y que fue realizada por el defensor del pueblo de la República Dominicana. Adelante. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Cabe destacar que los derechos humanos son inalienables, lo que quiere decir que no deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Iguales y no discriminatorios. La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos? El 10 de diciembre de cada año, el mundo celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, misma fecha que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La declaración garantiza estos derechos sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, género, raza, religión, idioma o cualquier otra condición. Según la ONU, el lema para el Día Internacional de los Derechos Humanos de este año 2022 es dignidad, libertad y justicia para todos y todas. Con ello, se espera aumentar el conocimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos como un modelo fundacional necesario para adoptar medidas concretas en defensa de los derechos humanos. En ese sentido, el defensor del pueblo se propone evaluar el estado actual de los derechos humanos en la República Dominicana, mediante la implementación de una encuesta de alcance nacional donde se evidencia la percepción de la población sobre los derechos humanos y su nivel de conocimiento en la sociedad dominicana. Para ello, realizamos la primera encuesta nacional de derechos humanos en República Dominicana, con una muestra de 800 personas mayores de 18 años residentes en zonas rurales y urbanas, en las distintas regiones y provincias del territorio nacional. Las informaciones han sido levantadas mediante encuestas telefónicas y presenciales, utilizando un cuestionario conformado por 4 apartados generales: conocimiento de los derechos humanos, respeto a los derechos humanos, Estado, sociedad civil y derechos humanos, y con preguntas sociodemográficas para un análisis más preciso. A partir de estas, logramos obtener los siguientes resultados. 55% de la población no conoce ningún derecho humano. 56% de las personas encuestadas entienden el derecho a la vida como el derecho humano más importante. 52% de la muestra cree que con mucha frecuencia se violentan los derechos humanos de las mujeres, mientras que el 43% de las personas LGBTI y el 39% a las personas privadas de libertad. Un 41.95%
siente que los derechos humanos en República Dominicana se respetan poco. En su mayoría, perciben que las leyes son aplicadas solo a determinados grupos, de manera que no todas las personas son iguales ante la ley. El color de piel y el lugar donde viven lidera la lista de razones por las cuales las personas encuestadas sienten que les han vulnerado sus derechos. Entre los principales hallazgos de este informe, muestran que la percepción de la población dominicana resalta la violación de los derechos de las mujeres con más frecuencia, un 52%, por lo que se requieren medidas que encaminen al país a la igualdad. Estas estadísticas llaman a la reflexión y posiciona en el radar público la necesidad de aumentar los conocimientos en materia de derechos y su naturaleza innata a la persona. De igual forma, deconstruir los estigmas que llevan a la discriminación, violencia y desigualdad, para invertir esfuerzos en forjar una convivencia colectiva pacífica y en la línea de la cultura de paz. El defensor del pueblo de la República Dominicana, en el marco de su mandato legal, procura identificar mecanismos para garantizar los derechos fundamentales de todas las personas, así como asegurar el bienestar. De ahí el interés de conocer las opiniones de la población relativas al respeto a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, para obtener datos claves que permitan trazar líneas y estrategias correctas para la garantía de los derechos de toda la población dominicana. Y es que lo que se mide puede mejorarse. Continuamos trabajando en la construcción de una ciudadanía responsable y una sociedad más justa. Vamos por lo que nos une. Conoce los resultados de la encuesta de derechos humanos en República Dominicana a través de nuestro portal defensordelpueblo.gov.do. ¿Te has preguntado qué hace el Defensor del Pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales, y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. El que está para ti te da la mano, deje los derechos de cada ser humano, siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor, así es, amigo bueno y pleno, así es el defensor del pueblo, así es el que educa y da orientación, así es el defensor del pueblo. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con el abogado José Beltré, quien es de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, y estamos hablando de ese tema tan importante para los derechos fundamentales, sobre todo de nosotros, los consumidores, que vivimos o deberíamos de vivir en un ambiente, un mercado donde se verifique la libre y leal competencia. Licenciado, ya nosotros hemos visto que hay una función de la Dirección Ejecutiva de Procompetencia, que es una especie de fiscal, es decir, un investigador, un persecutor, y bueno, lleva adelante la política, si se pudiera decir, criminal o delincuencial en esta materia. Ahora bien, ¿hay otras funciones para Procompetencia? Es decir, ¿Procompetencia solamente existe para eso o tiene otras funciones educativas, de investigación científica, etcétera, etcétera? Sí. Bueno, primero,
Los beneficios de las funciones de procompetencia son un poco como algo que llaman los sociólogos un círculo virtuoso, porque la defensa de la libre competencia favorece a las empresas, favorece también al consumidor y también favorece al Estado, ¿verdad? Antes de entrar en qué hacemos para que las personas puedan visualizar cómo esto les favorece. ¿Cómo le favorece al consumidor? Bueno, de la siguiente manera. Como te mencionaba al inicio, nosotros, una de las prácticas que sanciona nuestra ley es la fijación de precios. Por ejemplo, cuando dos agentes competidores, dos empresas, se ponen de acuerdo, que venden el mismo producto y se ponen de acuerdo para vender el producto al mismo precio. ¿Cómo esto afecta a mí como consumidor? Bueno, yo no tengo ya opción. Muchas veces uno va al supermercado y quiere comprar el producto más barato. Pero si todo lo que vende en la lata de maíz, por ejemplo, se ponen de acuerdo para vender el maíz al mismo precio, yo como consumidor no tengo opción. Tengo que comprarlo al mismo precio y por consecuencia mi bolsillo se ve afectado. Entonces, cuando nosotros investigamos esas prácticas de fijación de precios, que eso es un acuerdo anticompetitivo, una práctica anticompetitiva, beneficiamos al consumidor de manera indirecta. Bien. Por consecuencia también al Estado, porque se dinamiza la economía. ¿Y cómo esto favorece a las empresas? Si las empresas incurren en estas prácticas anticompetitivas, no tienen incentivo para innovar. ¿Qué incentivo tendría yo como empresa si me pongo de acuerdo con todos mis competidores? No tengo ningún incentivo. Por eso podemos ver muchas veces, se puede dar el caso que uno ve productos que son únicos en el mercado, por ejemplo, y tienen 50 y 40 años y no innovan en absolutamente nada, ni siquiera en el logotipo, por ejemplo. Porque como no tienen competencia, al final yo como consumidor tengo que estar destinado a tener ese único producto y de esa única forma. Y yo como empresa no tengo incentivos para innovar, porque como no tengo competidores, no innovo. Y ese es el círculo virtuoso donde emerge la función de procompetencia. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos ustedes han hecho también estudios, por ejemplo, del pan, claro, de los seguros. Si mal no recuerdo, también hicieron uno de la cerveza. Claro. Sí. ¿Cómo es eso y por qué lo hicieron y para qué nos sirve ese tipo de cosas? Hay dos grandes facultades, dos grandes atribuciones que tiene la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, procompetencia. Hablamos ya de la de defensa de la competencia, que es investigar y sancionar las prácticas anticompetitivas. La otra es la de la facultad de abogacía, de promoción y abogacía de la competencia. ¿Qué es esto? Esto es los trabajos de prevenir las prácticas anticompetitivas. Okay. Promoción y abogacía es esto que estamos haciendo. Nosotros tenemos la facultad, por ejemplo, de emitir informes de recomendación no vinculantes a proyectos de ley. Nosotros revisamos proyectos de ley que tengan que ver con temas económicos y si vemos que puede existir alguna incidencia en el derecho de la competencia que pueda afectar la competencia, emitimos un informe al Senado o a la Cámara de Diputados, a quien corresponda, para que pueda evaluar. Aquí esta disposición puede afectar la competencia de este determinado mercado. Esta es una de las formas que tenemos para prevenir la competencia. Promoción, hemos estado inmersos en un gran proceso de promoción de la competencia, porque uno de nuestros mayores retos es instaurar una cultura de la competencia en la República Dominicana. Que yo como consumidor entienda la importancia de la competencia, que usted como empresario, como dueño de una empresa, entienda la importancia de la competencia, y eso es uno de los mayores retos que tenemos. Fomentar esa cultura de la libre y la competencia. Una especie de labor educativa, claro, decir. Y ahí esa es una de las partes esenciales que tenemos como de promoción y abogacía de la competencia, que es de prevenir que los agentes económicos cometan prácticas anticompetitivas, promoviendo lo que es la libre y la competencia, lo que hacemos y los mecanismos que tenemos para los propios agentes económicos para darles capacitaciones. Nosotros hemos dado capacitaciones a asociaciones de empresas. Hemos estado con asociaciones de diferentes mercados para que puedan entender lo que es la libre y leal competencia. Porque no somos un aliado de los agentes económicos. Somos enemigos de las prácticas anticompetitivas, pero un aliado de los agentes económicos. Y Procompetencia estar ahí para servir, para orientar y para
seguir promocionando lo que es la libre y leal competencia. Muy bien, licenciado, ¿cuáles son brevemente, porque usted sabe que el tiempo en la radio es un poco, esa teoría de la relatividad de Einstein, como que se cumple un poco en la radio y va muy rápido? Ahora bien, ¿cuáles son las principales malas prácticas y los principales delitos que se cometen en República Dominicana en materia de competencia comercial? Sí. Bueno, nuestra ley tipifica 3 prácticas anticompetitivas que aglomeran muchas conductas anticompetitivas. El artículo 5 de la ley 4208 habla de los acuerdos o prácticas concertadas. Que eso, como hablamos ahorita, un ejemplo es la fijación de precios. Fijar precios, ponerse de acuerdo para fijar precios o descuentos. Eso es lo que la gente le llama acuerdo de cartel. Exacto, eso es un acuerdo de cartel. Esos son prácticas acuerdos o prácticas concertadas o carteles, porque funcionan como carteles, ¿verdad? Eso está en el artículo 5, esa es una de las prácticas, yo diría, que más podemos identificar en el mercado. El artículo 6 de la ley habla del abuso de posición dominante. ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso del abuso de la posición dominante? La posición dominante de un mercado es cuando un determinado agente económico, una empresa, tiene, supongamos, el 90% de un mercado. Él es el que más vende ese producto y tiene el 90% de ese mercado. La posición dominante no se sanciona porque usted puede tener el mercado, usted sea el mejor, su producto es el mejor y eso no se sanciona. Ahora, ¿qué sanciona la ley? El abuso de esa posición dominante. ¿Y cómo puede abusar un agente económico de su posición dominante? Con algo que se llama, por ejemplo, ventas atadas. Como yo soy el que vendo más mi producto, yo puedo restringir que los distribuidores, que quien me compra, decida comprar el producto de mi competencia, que se abstenga de comprar. Por ejemplo, si yo vendo paletas y soy el que más vendo paletas del país y voy y le digo a un colmado, mira, si tú compras la paleta de la empresa X, no te voy a vender mis paletas. ¿Qué va a hacer el colmadero? El colmadero va a comprar mis paletas porque es la que más se vende, claro, y no comprará la otra. Entonces eso es abstención de la compra de productos de otros agentes competidores. Y eso es el abuso, es una conducta de abuso de posición dominante. Claro. Otra es las ventas atadas. Por ejemplo, si yo soy una empresa que produce agua y al mismo tiempo comienzo a producir jugos y mi agua es la que más se vende, pero yo también quiero que se venda mi jugo. Y yo le digo al colmadero, mira, no te voy a vender los galones de agua si no me compro los jugos. Las ventas atadas están prohibidas en República Dominicana. Es correcto. Eso es una venta atada. Las ventas atadas sí se dan en el marco del abuso de posición dominante. La otra conducta, la otra práctica es la competencia desleal, que es, lo entiendo, la que más se ve diariamente. Competencia desleal, que yo trato de imitar, por ejemplo, a mi competidor, lo imito en el empaque, tal vez, o lo intento difamar con información falsa que no puedo corroborar. Esas 3 conductas son específicamente las que establece esas 3 prácticas, las que establece la ley 4208, que tienen un sinnúmero de conductas, como ya vimos: ventas atadas, fijación de precios, etcétera. Y también, por ejemplo, cuando un comerciante, una empresa X, introduce un producto en el mercado con un precio muy, muy bajito, eso termina creando un descalabro en el mercado y termina quebrando a los otros. Eso también pudiera calificarse de un delito en esa materia de competencia. Bueno, mira, el mercado se rige, ¿verdad?, por la oferta y la demanda. Si una empresa tiene, eso se llama precios predatorios. Eso se llama precios predatorios, que es cuando una empresa decide asumir los riesgos de poner un determinado producto por un precio por mucho menos al valor del mercado. Y como el mercado se rige por la libre oferta y demanda y el mercado es libre, vivimos en una economía de libre mercado, si la empresa decide asumir ese riesgo, lo puede asumir. En otros países, esa conducta es sancionada, siempre y cuando la empresa tenga posición dominante de ese mercado. En nuestro caso no es. En nuestro caso nuestra ley no tipifica
los presos predatorios como una conducta anticompetitiva. Bueno, pues una futura reforma legislativa, eso va a haber que preverlo porque realmente se puede dar en el mercado dominicano. Y esa es una situación que, aunque no se dé mucho, diría yo, tiene que estar regulado. Y bueno, vamos a una pausa especial para recordar que el pasado 16 de enero fue un aniversario más del manifiesto del 16 de enero del año 1844, en el cual los independentistas nuestros, entre los que estaban todos los trinitarios, expusieron todas las razones por las cuales íbamos a luchar por la separación, por la independencia, por la expulsión del territorio dominicano de las autoridades haitianas y del ejército haitiano que nos tenían bajo un yugo opresivo por más de 22 años. Vamos a escuchar esta breve cápsula y regresamos en breve. El manifiesto del 16 de enero de 1844, como su fecha lo indica, fue concebido y redactado antes de la fundación de la República Dominicana. Es el acto de la independencia de la nación dominicana, plataforma sobre la cual se fundó y se elevó la República. El manifiesto presenta las razones que justifican la separación de la República de Haití, señalando que los agravios sufridos durante la ocupación haitiana de Santo Domingo, y pasa a detallar cómo sería el nuevo Estado que surgirá de esta separación. La manifestación, como algunos le llaman, luego de la fundación de la República, sirvió como la Carta Magna desde febrero hasta el 6 de noviembre del 1984, cuando fue proclamada la primera Constitución en San Cristóbal. El manifiesto establece los límites de la República Dominicana y las provincias que la componen. En República Dominicana se considera que la redacción del documento fue obra de don Tomás Bobadilla y Briones, ya que en una sesión de trabajo del tribunado el 10 de junio de 1847, este lo afirmaría diciendo: "Creo, señores, que ninguno puede ser mejor dominicano que yo. Yo fui el primero que dijo Dios, patria y libertad. Yo fui el autor del manifiesto del 16 de enero. La manifestación es el primer documento de la colección de leyes, decretos y reglamentos de la República Dominicana". Estamos de vuelta en Así es el Defensor con el abogado José Beltré, especialista en esta materia de libre y leal competencia. José, ¿cuáles son las herramientas que tiene Procompetencia para enfrentar esos delitos y esas malas prácticas en el comercio dominicano? Bueno, nosotros contamos con un equipo, la Dirección de Defensa de la Competencia, que es el equipo que investiga las denuncias que son presentadas en nuestra institución por personas jurídicas o personas físicas, y luego instruye. Esa dirección instruye los casos a la dirección ejecutiva si así lo entiende, si existen los criterios oportunos. Otras de las Pero una pregunta, ¿puede ser cualquier persona? Sí. Es decir, yo no tengo que, por ejemplo, si en el mercado de Pamper, vamos a suponer, se supone, y yo no tengo bebé, ya mis hijos son grandes. Yo no tengo empresa de Pamper y nada. O sea, yo no tengo un interés legítimo directo. Ahí voy. Pero si yo digo que ahí hay un problema, ¿yo puedo denunciarlo, sí o no? Bueno, sí. La institución, la interposición de la denuncia y poder denunciar son cosas distintas, ¿verdad? Okay. Para la interposición de una denuncia, usted sí tiene que tener un interés legítimo de verse afectado a nivel económico y poder demostrar eso y aportar pruebas sobre lo que usted está denunciando. Okay. Eso si quiere interponer una denuncia. Ahora, si usted simplemente quiere alertar de una práctica anticompetitiva, cualquier persona lo puede hacer. Hemos tenido esos casos. Una persona que entiende que está sucediendo X situación en un determinado mercado, porque él participa o no, va y nos da una alerta. Eso cualquier persona lo puede hacer. Y esa alerta se trata como si fuese ya hay que investigarlo, se lleva... Se pondera del lugar si existen los méritos, se trata de hacer un proceso de recolección de información con la propia persona que interpuso que hizo esa voz de alerta, para poder ver si existen los méritos para una investigación. Te comentaba que junto a la parte de defensa tenemos también la parte de abogacía de la competencia. ¿Qué es la abogacía de la competencia? No es más que todo que las acciones para prevenir. ¿Cómo prevenimos? Bueno, primero, ya mencioné que hacemos revisión de los actos jurídicos estatales. Hacemos una revisión constante de aquellos actos, dígase, iniciativas de ley,
entre resoluciones que nosotros podamos identificar que puedan tener una repercusión negativa a la competencia de un determinado mercado. Si así lo consideramos, entonces nosotros desarrollamos un informe de recomendación no vinculante explicando por qué ese acto jurídico estatal puede contravenir con la competencia en un determinado mercado. ¿Qué significa no vinculante para los que nos están oyendo? Sí, ese informe, si bien por competencia puede emitirlo, ¿verdad? No tiene carácter vinculante. Es decir, que si nosotros elaboramos un informe, le mandamos un informe al Senado sobre un proyecto de ley que está viendo el Senado y le decimos, mira, ese informe afecta a la competencia en X mercado, el Senado acoge o no esas decisiones si él decide. No es obligatorio que el Senado aplique esas observaciones. A eso nos referimos cuando hablamos de no vinculante. Esa es una. Hacemos revisiones de actos jurídicos estatales. La otra facultad que podemos hacer desde la Abogacía de la Competencia es la revisión de las ayudas estatales. Las ayudas estatales pueden constituir una conducta anticompetitiva. ¿Por qué? Porque si yo como Estado le otorgo ciertos beneficios a un determinado sector o a determinadas empresas de manera en específica, un subsidio, por ejemplo, sin existir las condiciones necesarias para esa ayuda, entonces eso puede afectar la competencia en ese determinado mercado. Y nosotros revisamos esos actos jurídicos que tengan que ver con ayudas estatales. Recientemente incluso publicamos un estudio de evaluación de impacto sobre la ley fronteriza que estipulaba unos incentivos para las provincias que se encuentran en la frontera. Otra acción que hacemos en Abogacía de la Competencia para poder lograr el cumplimiento de la ley es el estudio de la simplificación de trámites. Y usted dirá, ¿y cómo un trámite se relaciona con la competencia? Muy fácil. Si usted pretende incurrir en un determinado mercado y necesita un permiso para poder participar de ese mercado, pero el trámite para obtener ese permiso es enorme, un trámite que no acaba, que implica muchos gastos, ¿verdad? Que implica muchos costos y que implica mucho movimiento, entonces puede ser que ese permiso o esa licencia sea una barrera de entrada para ese determinado mercado. Entonces nosotros estudiamos esas propuestas que pretendan modificar o establecer un nuevo trámite. Y con esos tres estudios, esas tres prácticas, logramos un mayor cumplimiento de la ley con los agentes económicos y también con el Estado. También los agentes económicos pueden solicitarnos, hacer solicitudes de abogacía. Si ellos están participando en un determinado mercado y entienden que le están colocando ciertas barreras para participar en ese mercado, pueden interponernos a nosotros, solicitar nuestra opinión. Esta institución me está haciendo esta acción y yo entiendo que me está afectando para yo entrar en ese mercado. Por favor, ¿qué ustedes creen? Eso lo podemos hacer también y eso se llama solicitud de abogacía, que lo pueden hacer revisando el artículo 10 de nuestro reglamento. Ahí se establece lo que se debe cumplir para interponerlo. ¿Cuál es el número del reglamento suyo? El reglamento me parece que es 252. Del año 2020. Sí, 252-20, si no mal recuerdo. Muy bien. Licenciado, hay otras instituciones que más o menos colindan un poco con las facultades de procompetencia. Tenemos Proconsumidor, hay una institución que también se llama Instituto Nacional de la Competitividad. ¿Cómo se coordina Procompetencia con todas esas instituciones que también son de defensa a la larga de los derechos fundamentales? Estamos hablando también de la Superintendencia de Bancos, de la Superintendencia de Valores, de Seguros, el Defensor del Pueblo también. Sí. Es decir, ¿cómo se coordina el asunto? Bueno, de manera definitiva hay muchos pro. Hay muchas instituciones pro Gracias a Dios, la administración. ¿Verdad? Gracias a Dios. Estamos trabajando para que todo se mejore, ¿verdad? Bueno, nosotros somos el órgano rector en temas de competencia. Ya sabemos que competencia es el escenario para poder competir libremente en un determinado mercado, ¿verdad? Nuestras acciones sí contribuyen con temas de consumidor de manera indirecta, no directa.
porque nuestro trabajo está con las empresas, con los agentes económicos y con las instituciones del Estado que intervienen en determinados mercados. Y esa es la principal diferencia. Pero el consumidor dirime situaciones directamente con los consumidores. Nosotros con los agentes económicos, dígase con las empresas. Sí, nuestras acciones contribuyen de manera indirecta, como ya explicamos, con los consumidores, y esa es la principal diferencia que tenemos. Si trabajamos en conjunto, porque como una es la consecuencia de la otra, si trabajamos en conjunto, tenemos mesas de trabajo con esas instituciones, donde analizamos los principales retos que tenemos para ayudar al mejor ambiente de negocio y para los consumidores en la República Dominicana. Bueno, y de por sí, esa coordinación de las instituciones de defensa de la ciudadanía, sobre todo de los consumidores, es un mandato de la Ley 1-12 del año 2012, que es la ley que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. Es decir, que eso no es una casualidad. Vamos ahora a algo un poco orgánico. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tiene un superior jerárquico, depende de algún ministerio. ¿Cómo se maneja eso? ¿Y quién elige al presidente, el director ejecutivo y los miembros del Consejo Directivo? Brevemente, porque ya estamos sobre el tiempo. Bueno, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia es un órgano descentralizado que tiene completa autonomía en sus decisiones, tiene un consejo directivo, pero pero está adscrito al MIC, al Ministerio de Industria y Comercio. Pero no porque depende del MIC, sino porque la ley de administración pública establece que todas las instituciones tienen que estar adscritas al ministerio que tenga más afín. La elección de la presidencia de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia se dirime en el Senado, una parte en el Senado y otra parte en la Cámara de Diputados. El Senado puede elegir 3 de los consejeros, de los miembros del Consejo Directivo, y la Cámara de Diputados selecciona a 2. Ya la dirección ejecutiva, ahí hay un proceso de entrevistas y demás para poder seleccionar quiénes serían esos nuevos miembros del Consejo Directivo. Ya la dirección ejecutiva la designa el Poder Ejecutivo por una propuesta que le remite el Consejo Directivo ya conformado, remite una propuesta al Poder Ejecutivo y el Presidente de la República designa a el director o directora ejecutiva, en este caso directora ejecutiva de Procompetencia. Muy bien, bueno, muy interesante y sobre todo la forma de elección de las autoridades de esta institución tan necesaria para la libertad en República Dominicana. Y bueno, hemos llegado al final de ese programa. Muchas gracias, José. Gracias a ustedes. A través de ti le mandamos saludos a la doctora María Elena Vázquez, quien es la presidenta. En esos días de Procompetencia, en esos días estuvimos en la misa aniversario de la institución. Y tenemos una mesa con el Defensor del Pueblo. Y también tenemos una mesa de trabajo con el Defensor del Pueblo, y precisamente hablamos de eso hace unos minutos. ¿Por qué? Porque lo que se busca es la defensa integral de todos los derechos fundamentales en la República Dominicana. Somos aliados por naturaleza. Y bueno, nos vemos en un futuro próximo y les deseamos una semana llena de dicha y llena de provecho. Hasta entonces. El que está para ti te da la mano, deje los derechos de cada ser humano, siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor, así es, amigo bueno y pleno, así es el defensor del pueblo, así es el que educa y da orientación, así es el defensor del pueblo. Si no pudiste sintonizar Así es el Defensor en vivo los domingos por Sol 106.5 FM, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube Defensor del Pueblo. Cada lunes subimos nuestro programa radial al canal del Defensor del Pueblo. No te lo pierdas, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y comparte.